El enigma de la oscuridad y la soberanía divina. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha preguntado por el misterio de la existencia del mal. Si Dios es infinitamente bueno, justo y todopoderoso, ¿por qué permite que Satanás, su archienemigo, siga existiendo y causando dolor en el mundo? La lógica humana anhela una respuesta sencilla: un Dios todopoderoso debería eliminar el mal de inmediato. Sin embargo, la verdad, como se revela en las Escrituras, es mucho más profunda y compleja. El origen de la rebelión. Antes de que existiera el mal tal como lo conocemos, hubo un ser de inmensa gloria y perfección, creado directamente por Dios, Lucifer, el portador de luz. No era un ser común, sino un querubín, un ángel de altísimo rango, dotado de sabiduría y belleza extraordinarias. Dios no creó el mal, creó algo perfecto que, por su propio libre albedrío, se corrompió. La tragedia de Lucifer comenzó cuando la soberbia anidó en su corazón. Cegado por su propio esplendor, deseó una gloria que no le correspondía. Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo, fueron los pensamientos que lo llevaron a la perdición. Su deseo de ser adorado, en lugar de adorar, rompió el equilibrio perfecto. Fue entonces cuando dejó de ser un servidor y se convirtió en un rebelde. Y no estuvo solo, logró convencer a una tercera parte de los ángeles para que se unieran a su causa, transformando a seres creados para alabar en adversarios del Creador. Esto desencadenó una guerra en el cielo, una contienda espiritual decisiva. Pero es crucial entender que esta no fue una batalla entre iguales. La idea de un equilibrio de poder entre Dios y Satanás es una distorsión. Dios no tiene rivales. Satanás es una criatura, y ninguna criatura puede igualarse a su creador. Cuando Lucifer se rebeló, no se convirtió en un adversario digno, se convirtió en un enemigo derrotado desde el mismo instante en que se apartó de la luz de Dios. La Biblia es clara: Miguel y los ángeles leales a Dios lucharon contra el dragón antiguo, y Satanás fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles caídos. Este fue su juicio inicial, el destierro del reino celestial. La distinción entre ángeles caídos y demonios. Es importante comprender que la Biblia distingue entre ángeles caídos y demonios. Los ángeles caídos son aquellos seres celestiales que pecaron con Lucifer. Conservan su naturaleza espiritual, su inteligencia y una estructura jerárquica, pero perdieron su lugar en el cielo. No buscan cuerpos, sino que operan a un nivel de influencia más amplio, afectando sistemas, gobiernos y culturas. Los demonios, por otro lado, son espíritus desencarnados cuyo origen la Biblia no detalla explícitamente, pero que buscan poseer cuerpos para operar en el mundo físico. Son estos espíritus impuros los que Jesús expulsaba de las personas y se les ve rogando por entrar en animales, lo que revela su desesperada necesidad de un anfitrión. Esta distinción es fundamental para entender la estrategia del mal. ¿Por qué Dios permite su existencia? La pregunta central persiste: ¿por qué Dios no los destruyó? Si son la fuente de tanto dolor, ¿por qué solo fueron arrojados a la tierra y se les permitió continuar su influencia? Primero, la naturaleza de los espíritus es diferente a la de la carne. Los seres espirituales no mueren de la misma manera que los seres físicos. Satanás no puede simplemente dejar de existir con una palabra. Su esencia es espiritual, y el mundo espiritual se rige por leyes distintas a las del mundo material. Más profundamente, la razón radica en la justicia perfecta de Dios. Nadie es ejecutado sin un juicio previo. Y el tiempo de ese juicio final aún no ha llegado. Dios ha permitido que, por un tiempo, continúen operando hasta el día señalado, cuando Satanás y los ángeles caídos serán juzgados públicamente. El juicio divino no es solo un castigo, sino una proclamación pública de la verdad y la justicia de Dios ante todo el universo. Es un día en que todo será revelado y cada ser dará cuentas de sus actos. Pero hay un pilar aún más fundamental en la decisión de Dios: el libre albedrío. Si Dios hubiera aniquilado a Lucifer en el instante de su rebelión, habría negado la libertad que él mismo otorgó a su creación. Dios no crea máquinas ni robots, desea una relación real,
basada en el amor elegido voluntariamente, no en la obediencia forzada por el miedo a una destrucción instantánea. La libertad de elegir, incluso la de rebelarse, es la única vía hacia el amor verdadero. La fe, la obediencia y el amor genuino solo tienen valor si existen la opción de la duda, la desobediencia y el rechazo. El mal como herramienta en el plan divino. Esta es una de las ideas más desafiantes. ¿Podría Satanás, incluso en su rebelión, estar sirviendo un propósito dentro del plan soberano de Dios? La respuesta bíblica es un rotundo sí, no porque Dios apruebe la maldad, sino porque es tan soberano que puede transformar lo que el enemigo intenta para destruir en un instrumento para su propia gloria. El mejor ejemplo de esto se ve en la historia de Job. Satanás no pudo tocar a Job sin antes pedir permiso a Dios, y aún así, Dios usó esa aflicción para glorificarse y para probar la fe inquebrantable de Job. Esto no es una batalla entre iguales, es la soberanía absoluta de Dios que limita y utiliza incluso el mal para sus propósitos divinos. Nada de lo que el enemigo nos lance escapa del control de Dios. La tentación, la traición, el dolor, todo puede ser redimido y usado por Dios para un bien mayor, aunque en el momento no podamos entenderlo. Dios no improvisa, cada día, cada decisión, cada batalla es parte de un plan maestro donde su paciencia no es debilidad, sino una manifestación de su amor y su justicia. El amor y la justicia final de Dios. La palabra que define a Dios por encima de todo es amor. Su amor no se limita a quienes lo obedecen. Como el sol que sale sobre justos e injustos, y la lluvia que cae sobre buenos y malos, Dios no elimina automáticamente a quien le falla. Su amor transforma, y para transformar, a veces hay que esperar. Sin embargo, esta paciencia no significa que el juicio no vendrá. La Biblia es clara, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. El juicio final está marcado con precisión eterna. El juez es el propio Dios, y su veredicto será definitivo. En ese día, todo lo oculto será revelado, lo torcido será enderezado, y toda rodilla se doblará. Pero el fin no es solo castigo, es restauración. Dios no busca simplemente aniquilar el mal, sino restaurar el orden, limpiar lo contaminado y sanar lo herido. El reino de Dios se establecerá para siempre, y no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Lo que Dios comenzó, Él lo terminará, y lo hará en victoria. La victoria ya está escrita. No estamos esperando a ver si Dios gana, Dios ya ganó. Satanás ya fue vencido, solo está esperando su sentencia final. El mundo puede parecer oscuro, el mal puede parecer tener poder, pero todo eso es temporal. La luz de Dios prevalecerá, y su plan se cumplirá en su totalidad.